Buenos días, es un placer, o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén llamando o desde dónde se conectan. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta sesión sobre inhibidores de factor y quiero agradecer a la FMH por habernos invitado en el día de hoy a brindarles esta presentación y haber mantenido esta conferencia de manera virtual. Hoy vamos a hablar sobre la respuesta inmune antifactor 8, inhibidores del factor 8 y cómo el factor 8 interactúa con el sistema inmunológico, por lo que tendremos 3 charlas diferentes. La primera que daré yo, la segunda por la profesora Kathleen Pratt y la otra por el profesor Valder Arruda. Voy a comenzar mi presentación. En el día de hoy quisiera hablar sobre si los pacientes con hemofilia A grave pueden volverse tolerantes al factor 8 terapéutico. Primero quiero mostrar mis descargos, Muy bien. Nada que reportar sobre esta presentación y los descargos. Yo voy a comenzar con una representación esquemática de la historia inmunológica de los pacientes con hemofilia grave a nivel mundial. Cuando el paciente inicia el tratamiento con factor 8, un 25 a 30% de ellos desarrollan inhibidores del factor 8 dentro de los primeros 20 días de exposición, mientras que el resto no desarrollará inhibidores de factor 8. Esto se ve representado en la siguiente diapositiva de esta gráfica y yo he adaptado información de un artículo de Samantha Gall y otros colegas, y durante 30 años la explicación de esto fue que el 20% de los pacientes desarrollaban una respuesta inmune de nuevo al factor 8 exógeno con la generación de las células T específicas del factor que establece un IgG antifactor 8. En contraste con el sistema inmunológico de los pacientes restantes, no responde al factor 8. Ahora, si miramos un poco más a los posibles destinos del paciente, nos damos cuenta de que hay una dicotomía, por ejemplo, que puede ser un poco simplista. Por ejemplo, sabemos que la inyección repetida de dosis alta de factor 8 a pacientes que han desarrollado factor 8, los inhibidores del protocolo denominado inducción de tolerancia, permite la erradicación de los inhibidores del factor 8 en aproximadamente 70% de los casos, por lo que el mensaje aquí es que existe un grado de plasticidad del sistema inmunológico de los pacientes han desarrollado inhibidores, pueden volverse tolerantes al factor 8, siempre que se manipule adecuadamente el sistema inmunológico. Ahora, además de eso, varias observaciones sugieren que la delimitación entre la positividad del inhibidor y la negatividad del inhibidor es más permeable de lo que se pensaba inicialmente. Especialmente, sabemos que aproximadamente el 25% de los pacientes con hemofilia A grave, que se muestra aquí en verde, desarrollaron los llamados inhibidores de factor transitorio en inicio de la terapia de reemplazo. Los inhibidores transitorios son detectados por la prueba Bethesda, no son clínicamente relevantes y se desaparecen de manera espontánea. La pregunta importante aquí es qué entendemos por desaparecer, y en contraste mostrado aquí en naranja, Charles Hay y sus colegas han mostrado una mayor prevalencia del desarrollo de inhibidores en pacientes ancianos con hemofilia grave A. Y sabemos que la edad avanzada se caracteriza por una disminución en las respuestas de células T, incluida la tolerancia mediada por las células T, y está asociada con la aparición de enfermedades autoinmunes. Así que por lo que en el contexto de la hemofilia A, significa que los pacientes tratados previamente con inhibidores negativos pierden tolerancia al factor 8 en una edad avanzada o desarrollan una respuesta inmune de nuevo a una molécula que hemos visto durante décadas. Por lo que para poder brindarle una respuesta a estas preguntas me gustaría describir primero el desarrollo de la respuesta inmune antifactor, para que se sepa que el factor terapéutico se inyecta para corregir la hemostasia, para corregir la coagulación, pero parte del factor visto o evaluado por el sistema inmunológico, y esto parece que el factor es capturado por las células presentadoras de antígeno, internalizado, cortado en fragmentos en péptidos que se presentan a células T específicas factorizadas no tratadas en una molécula CMH clase 2. Y lo importante es que si las células presentadoras de antígeno no miden, entonces la tesis se convertirán en células T reguladoras para tener una inducción del factor anti en respuesta a que estas células presentadoras de antígeno tienen que madurar, tienen que recibir maduración o señales de peligro, a lo que volveré más adelante. Una vez que las células T se hayan activado, se proliferan, proporcionan ayuda a factores B específicos o células B específicas que se diferencian de las células B de memoria y plasmocitos y células plasmáticas de otras células que producen el antifactor inhibidor de IgG antifactor. Así que esto pasa en los pacientes con hemofilia A, pero ¿cuál es el estado del reconocimiento inmune del factor 8 en individuos sanos? Y yo quisiera compartir algunas diapositivas sobre este tema. La tolerancia a uno mismo y la tolerancia al factor 8 podría mantenerse mediante 3 diferentes mecanismos. Primero, puede tener la eliminación de células autorreactivas. Si este es el caso, sabemos que las células autorreactivas y células B se activan en el timo y en la médula ósea respectivamente, pero también se puede tener ignorancia de antígeno
no ignorancia del factor 8. Por ejemplo, el factor 8 no será endocitoso o no habrá células T ni células B para reconocerlo. Y el mecanismo del timo es inducir tolerancia del mecanismo hacia la célula. Entonces, ¿qué sabemos sobre el reconocimiento del estado afectado en individuos sanos activos? A nivel de células T, un trabajo similar del grupo de Conti-Finet demostraron que se puede encontrar células T específicas de factor 8 en donantes sanos, y esto fue confirmado en el 2017 en un artículo muy bueno del grupo de Bernard Maillet. Pero en mamíferos sanos también se encuentran células T reguladoras, y eso fue un trabajo del grupo de Peter Lanting y Conti-Finet. Así que lo que significa aquí es que el factor 8 y sus inhibidores no son ignorados por el sistema inmune, son reconocidos por las células T, pero hay reconocimiento controlado por las células T reguladoras. Y lo mismo ocurre a nivel de la respuesta inmune de células T, y en donantes sanos encontramos el factor 8 IgG e IgA, que fue mostrado inicialmente por el grupo de Michel Kazatkin y luego confirmado por el grupo de Gedi Treiber. Pero también se encuentran bloqueos de anticuerpos antiidiotípicos, así que esta parte condiciona en el donante sano que el factor endógeno no es ignorado por el sistema inmunológico, es reconocido por células T específicas de factor y IgG antifactor, que puede ser dañino y neutralizar el factor 8, pero estos elementos potencialmente dañinos están controlados por anticuerpos antibióticos y células T reguladoras, por lo que existe un equilibrio que garantiza la homeostasis del reconocimiento del factor 8. Ahora la situación es diferente en pacientes con hemofilia A grave porque no tienen factor 8, por lo que no hay eliminación de los factores específicos de células T y B, y hay presumiblemente no hay inducción de tolerancia porque el factor 8 está ausente, y para poder iniciar esta respuesta inmune hay que tener señales de maduración que promuevan la maduración de las células presentadoras de antígeno una vez que hayan internalizado el factor 8. Así que por los últimos 15 a 20 años mucha investigación se ha hecho para tratar de identificar las señales de peligro específicas que son responsables por el inicio de la respuesta inmune antifactor 8 en algunos pacientes y no en otros. Y la lista puede ser bastante larga, y me gustaría concentrarme en tres de estas potenciales fuentes de peligro, que son los de antígeno de los afectados, los que son inyectados, la vacunación de hemolisis y sangrado. Y parece lógico que esos factores inyectados podrían incrementar el riesgo de desarrollar una respuesta inmune, y esto se demostró en ratones en knockout por el grupo de Brigitte Hypers, donde los ratones fueron inyectados con diferentes dosis de factor 8, y efectivamente cuando los ratones recibieron 10 veces más de factor, desarrollaron una respuesta inmune que fue 10 veces mayor. Y estos datos experimentales han sido confirmados por grupos de estudio epidemiológicos, y aquí me estoy refiriendo a la publicación web de Samantha Gold y Holasteni, donde se encontró que la intensidad del tratamiento o las partes iniciales del tratamiento en las primeras partes de la vida se asociaron con un riesgo incrementado de desarrollar inhibidores de factor 8, pero la relación entre la dosis de factor 8 y el riesgo de inhibidor no es tan simple, porque sabemos que la ITI, la tolerancia inducida, se logra con una dosis más alta de factor 8, así que tiene una forma de campana la curva, así que no es tan simple como quisiéramos pensar al principio. El segundo tipo de fuente de peligro ha sido posiblemente la vacunación, porque si se da factor 8 al momento de la vacunación, luego como un efecto secundario el sistema puede utilizarlo para promover la respuesta inmune al factor 8, y esto fue probado por el grupo de Debbie Lily Crabb en factores deficientes, y tienen información que comprueba que la vacunación de ratones con la vacuna, el momento de administración del factor 8 no tiene influencia en el desarrollo de inhibidores del factor, e incluso en el caso de la vacuna de sarampión y rubiola hubo una disminución en el factor antirrespuesta, por lo tanto los resultados fueron bastante contraintuitivos o contrarios, y de hecho están confirmados por estudios epidemiológicos publicados por Plato, Cookie y por colegas un par de años atrás, pero no encontraron ninguna asociación entre la vacunación y el momento de la administración del factor 8. Y la tercera fuente de señales de peligro que ha sido propuesta es la hemolisis, porque cuando hay hemolisis
la hemoglobina se libera, se oxida y se libera a la circulación. Y la hemo es bastante proinflamatoria. Así que queremos comprobar esta hipótesis y lo que hicimos fue tratar a los ratones deficientes con hemo y luego inyectarles factor 8. Lo hicimos por 3 semanas. Luego de eso tomamos muestras de sangre y vimos la respuesta de antifactor IgG y los resultados se muestran en la siguiente diapositiva. En la izquierda pueden ver el antifactor 8 IgG en la prueba ELISA y a la derecha los anticuerpos inhibidores medidos por la prueba de Bethesda y pueden ver que en contraste con nuestra hipótesis hubo una reducción drástica de la inmunorespuesta antifactor 8 cuando los ratones fueron tratados con hemo. Así que realmente no entendemos qué estaba ocurriendo aquí, pero realizamos estudios adicionales y lo que vimos es que cuando inyectas hemo a ratones hemodeficientes se produce lo que llamamos hemooxigenasa, esta enzima, y la hemooxigenasa se utiliza como hemo, como un sustrato para generar monóxido de carbono y biliverdina, y tanto monóxido de carbono como la biliverdina son moléculas muy fuertes e inflamatorias y en realidad apagan el equipo antifactor en los ratones. Yo voy a hablar de hemooxigenasa de nuevo en la siguiente diapositiva. Pero antes de esto, nosotros también investigamos el rol del sangrado agudo y para esto establecimos el modelo desarrollado por Dave Mantino, donde se medía por una punción de aguja y vimos que luego de un día había una señal clara de hemólisis y luego de 14 días había una señal de artropatía con hinchazón de la articulación. Así que lo que nosotros hicimos es tratar al ratón primero, lesionarlo, esperar por 14 días, parar por un día y luego tratar al ratón con factor 8 y el ratón no fue lastimado, por supuesto. Se vio al ratón por una semana, por 4 semanas y se investigaba la respuesta. Aquí pueden ver en el eje X en tiempo y días y aquí la intensidad del la respuesta del antifactor IgG y ya sea el ratón haya tenido artropatía, sangrado agudo o nada, desarrollaron la misma respuesta. Así que en concreto, la artropatía no presenta un factor de riesgo para el desarrollo de IgG antifactor 8 y de hecho no lo estamos mostrando aquí, es que al día 7 había una reducción significativa en la respuesta antifactor en los ratones lesionados y esto se asoció con la presencia de hemooxigenasa. Así que la conclusión de esta parte es que las fuentes de señales de peligro son bastante difíciles de identificar en estos pacientes y en el modelo hemo. Así que quizás tenemos que buscar las señales de peligro para saber esperar una respuesta inmune. Lo que puede ser el caso es que el control de la inflamación, y nosotros tenemos pistas de esto de trabajo anterior de Jan Astamag y sus colegas cuando identificamos polimorfismos sencillos de nucleótidos en la promoción de regiones de genes de codificación IL-10, TNF-alfa y CTLA4 y estas citoquinas son muy importantes para controlar las respuestas inmunes para la inmunorregulación y recientemente el grupo de la profesora Pratt ha publicado un artículo sobre inmunología donde mostraron que hay una regulación de algunos moduladores inmunes innatos en los pacientes que desarrollaron una respuesta al factor 8, aunque mínima, y ella va a presentar luego de mi persona, la doctora Pratt. Pero lo que hicimos hace un par de años es estudiar un poco más las hemooxigenasas y de hecho, si ven la codificación del genes de hemooxigenasa o HMOX1, hay un solo polimorfismo de nucleótidos, pero hay esta secuencia extraña que es un microsatélite de repeticiones de GT y lo que se supo al momento es que mientras más larga la repetición de GT es el número de repeticiones de GT, lo más difícil es expresar la hemooxigenasa, así que un número largo de repeticiones de GT quiere decir que es difícil tener un efecto antiinflamatorio, pero si el número de repeticiones de GT es corto, es fácil que la célula exprese la hemooxigenasa. Así que hicimos algo de análisis de ADN en los pacientes con y sin inhibidores y para hacer el cuento corto, tuvimos a un paciente que tenía un solo alelo largo de repeticiones GT y se presentó con un riesgo incrementado de 2 veces en desarrollar inhibidores a factor 8. Así que yo pienso que esta fue una de las primeras demostraciones que el riesgo del paciente para desarrollar una nueva respuesta neutralizante a la respuesta inmune del factor 8 realmente depende
depende de la capacidad del organismo de controlar la respuesta inmune innata para controlar la inflamación, y el mismo resultado vino de otro estudio de David Martino y sus colegas italianos con el estudio CpG-TLR9 IDEO1, el EGTRG. Para darles una idea, una explicación breve, las células fueron equipadas con diferentes receptores y algunas de ellas, como el TLR9, reconocieron un ARN de estructura doble. Y se sabe, si se estimulan células con CpG, que es el ADN de estructura doble, se estimula la indoleamina de dioxigenasa 1 o indoleamina dioxigenasa 1, y esta enzima es muy importante para mediar la degradación de triptófano y la degeneración de quinurenina. Y esto es muy importante. Ambos fenómenos son importantes para transformar las células T regulatorias, las células CD4T convencionales, convertirlas a células T regulatorias que expresan el CD4, CD25 alto y la transportación de factor FOXP3. Así que David Martino y sus colegas recolectaron células de sangre de pacientes que habían desarrollado inhibidores de factor 8, estimularon los PBMCs con CpGs y vieron los resultados, como verán en la gráfica. Así que en el panel A se estudió la transcripción o el MARN, incluyendo lo ideal, y luego se veía a nivel de proteína, y luego midieron los niveles de quinurenina. Y pueden ver que en el caso de los pacientes que no habían desarrollado inhibidores luego del tratamiento, las células de ellos pudieron expresar el nivel de proteína de ARN mensajera ideal y producir quinurenina. En contraste, el paciente que había desarrollado inhibidores de factor 8 no pudieron producir lo ideal y no pudieron producir quinurenina. Pero también encontraron que hubo un incremento en TGF-beta, que es una citoquina reguladora en la supernatante. Fue mediado por las células dendríticas. Así que aquí de nuevo tenemos un claro ejemplo de que la diferencia entre los pacientes con y sin inhibidores yace en la capacidad del organismo de montar una respuesta antiinflamatoria o no. Así que para concluir esta presentación yo tengo 3 diapositivas más. La primera es para resumir cómo el factor 8 es visto por el sistema inmune de los pacientes A sin inhibidores detectables. En PTPs negativos de inhibidor interno sí encontramos IgG de antifactor 8, y esto ha sido claramente demostrado. Tal como les dije en la presentación, el estudio CIPED ha reportado a 27 personas de inhibidores transitorios, y en mi opinión estos inhibidores transitorios representan el hecho de que el sistema inmune del paciente inmunológicamente accesa el factor 8 y luego desarrolla una respuesta inmune y desarrolla una regulación a este reconocimiento y establece una especie de homeostasis de reconocimiento del factor, tal como se hace en los donantes sanos, y la incidencia incrementada de inhibidores de factor 8 en otra H es otro ejemplo de que cuando la regulación de células T falla, luego tienes un riesgo más alto de desarrollar inhibidores. Y en los pacientes con éxito de ITI encontramos que el antifactor inhibitorio que todavía está presente con su control al neutralizar los anticuerpos antiidiotípicos, y también podemos encontrar en algunos pacientes las células T específicas de factor 8. Así que para concluir, la forma clásica de ver esta inmunorespuesta, y a esto me refería, estuve pensando en esto por unos 10 o 15 años, y es que cuando el paciente comienza a ser tratado con factor 8, 20, 25, 30% de ellos desarrollan una respuesta inmune antifactor de novo y el resto ignoran el factor 8, y yo pienso que esto es erróneo y tenemos que verlo desde una perspectiva diferente, que de hecho cuando el paciente quizás siendo tratado con factor 8 por la primera vez, todos llegan a tener una respuesta antifactor 8, y el 80% de ellos pueden controlar esta respuesta inmune y establecer intolerancia inmune activa, pero el 20 a 30% de los pacientes no logran desarrollar estos elementos regulatorios de la respuesta inmune antifactor 8. Así que con esto quiero darles las gracias por su atención. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final de las sesiones, así que yo ahora le voy a pasar el micrófono a la profesora Kathleen Pratt. Muchas gracias, Sebastián. ¿Me pueden oír? Espero que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, estoy esperando que mis diapositivas aparezcan. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián.
¿Me oyen? ¿Me pueden oír? Espero que así sea. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, estoy esperando que mis diapositivas aparezcan. Muy bien, muchísimas gracias a los organizadores y a Sebastián por haberme invitado a compartir con ustedes hoy. El tema de mi charla hoy es respuesta de memoria inmunológica al factor 8. Soy una trabajadora del gobierno, trabajo en la Universidad de Servicios Uniformados en Bethesda, Maryland. Este es mi descargo oficial del gobierno. Recibo financiamiento de varias compañías. Lo he recibido a lo largo de los años y soy una inventora en varias patentes. Entonces, Sebastián dio una charla muy buena sobre respuesta inmune. Yo voy a repasar mis diapositivas introductorias rápidamente, pero básicamente entre un cuarto y un tercio de los pacientes, tal como lo sabemos, los pacientes de hemofilia A, por lo menos la grave, desarrollan respuesta de inhibidores al factor 8. Esto normalmente se desarrolla en las infusiones de factor 8 iniciales. Sin embargo, el riesgo de inhibidores permanece a lo largo de la vida y más adelante en la vida en momentos de trauma o cirugías donde se requiere el uso intensivo o terapia intensiva de factor 8. Es allí donde algunos pacientes pueden desarrollar inhibidores. Y el estándar de cuidado, por supuesto, es la terapia de inducción de inmunotolerancia, que es factor 8, tratamiento de factor 8 intensivo, que el 70% de las veces es exitoso. Importante, tal como Sebastián lo describió muy bien, el desarrollo de inhibidores es una respuesta inmune adaptiva y clásica llevada a cabo por las células T CD4. Así que yo estoy cubriendo dos temas específicos hoy, temas básicos, ambos relacionados a la memoria inmunológica y su respuesta al factor 8. Una es un estudio de seguimiento que mi laboratorio hizo, que desarrolla sobre los resultados del laboratorio de Bernard Maillet, en el que Sebastián participó también en ese estudio. Y él hizo referencia a este estudio brevemente anteriormente, donde ellos identificaron respuestas de células CDT4 en donantes que no tenían hemofilia. Y la segunda parte de la charla voy a hablar del análisis seq-ARN para células mononucleares para sujetos de hemofilia A sin inhibidor y controles normales. Muy bien, entonces ya se ha sabido por un tiempo que las células TCD4 para sujetos con o sin hemofilia A pueden proliferarse y segregar citoquinas en respuesta a la estimulación de factor 8 ex vivo. El laboratorio Conti mostró esto en una serie de artículos en la década de los 90 y, como dije anteriormente, el laboratorio de Bernard Maillet publicó un ensayo muy interesante en el 2017 que mostraba no solamente la presencia de las respuestas de células T, pero también importantemente mostraron que la mitad de las células T CD4 que respondían de donantes de sangre no hemofílicos tenían un fenotipo de memoria. Y disculpen por escribir mal el nombre del primer autor, no tuve tiempo para cambiarlo. Así que el objetivo de nuestro estudio, desarrollando sobre los resultados anteriormente con mi grupo, y queríamos determinar los epítopos específicos de las células TCD4 reconocidas. Una razón para eso es queríamos hacer una mimetización molecular, queríamos ver si habían uno o dos epítopos o si era una respuesta general a varios epítopos en el factor 8, y también queríamos confirmar que la secreción de citoquinas que vimos en el ensayo de ELISpot era correcto, y el estándar de oro para esto es aislar clones de células T. Así que utilizamos PBMC ELISpot, similar a lo que otros estudios han hecho, y también incluimos tetrámeros HLA clase 2 que yo voy a describir en las siguientes diapositivas. Muy bien, entonces para las pruebas de ELISpot utilizamos una biblioteca que tenemos de péptidos sintéticos de 15-mer a lo largo de la secuencia de factor 8. Utilizamos una estrategia que es muy común en inmunología, donde nosotros buscamos respuestas a grandes depósitos de estos péptidos, y si obtenemos una respuesta positiva, luego hacemos pruebas en depósitos más pequeños, y si tenemos una respuesta positiva a uno o más depósitos pequeños, probamos a los péptidos individuales que están en esos depósitos. A esto se le llama descodificación para poder encontrar los epítopos. Tuvimos controles positivos de la proteína de factor 8, PHA y tétano, y la lectura es interferón gamma por secreción de células individuales. Estoy esperando que aparezca la siguiente diapositiva. Aquí va. Así que esta es solamente una vista esquemática de la prueba que utilizamos. Aislamos sangre de los pacientes, aislamos PBMCs, enriquecimos para células TCD4, estimulamos estas células. Importantemente, nosotros incorporamos una modificación originalmente publicada por el consorcio de Aberst, utilizando o agregando algo de coestimulación a la prueba de ELISpot, y esto lo hace mucho más eficiente en términos de sangre consumida.
porque nosotros podemos identificar señalización de células T, CD4 de baja avidez. Estimulamos con la proteína de factor 8 o con péptidos. La lectura es el spot aquí donde cada manchado indica una célula individual que está secretando interferón gamma luego de encontrarse con factor 8. Así que nosotros básicamente confirmamos que los individuos normales de control de manera rutinaria respondían a factor 8 bajo estas condiciones. Luego buscamos los epítopos durante las pruebas de los depósitos de péptidos que acabo de describir y vimos que, creo que aquí pueden ver la diferente recolección de pruebas de triplicados. Este individuo respondió muy bien a diferentes depósitos de péptidos de factor 8. Luego procedimos a probar para buscar péptidos individuales, que no tengo tiempo para mostrarles eso, y logramos identificar algunos péptidos individuales. También traímos tetrámeros CMH clase 2. Brevemente, estos son reagentes de proteína que de manera fluorescente pueden etiquetar células T CD4 que responden a un epítopo específico de péptido. Esto es el resultado representativo de un donante no hemofílico A que respondió a varios de los péptidos de depósitos grandes por puntos de LA, y luego del dominio A1, los péptidos de dominio E1, luego cargamos tetrámeros CMH clase 2 con cada uno de estos péptidos, y si ven la citometría y su flujo acá en el cuadrante de arriba a la derecha, hay células T que se mantuvieron fluorescentes con estos tetrámeros, así que vimos algo de manchado de tetrámeros de ambos de estos péptidos, y luego de ordenarlos y expandiendo en el cultivo celular ambos o uno de ellos, teníamos varios clones que respondieron a el péptido A11 del dominio A1, así que esto de manera no ambigua nos confirma que esto es una respuesta específica de factor 8. Así que, resumen y conclusión de esta parte de la charla, hemos confirmado lo que estudios anteriores indicaban, que la proliferación de CD4 y secreción de citoquinas en respuesta a la proteína y péptidos de factor 8 en donantes no hemofílicos. Nuestros estudios en curso indican que los sujetos saludables no hemofílicos circulan células T CD4 con adherencia de baja avidez a múltiples péptidos de factor 8, y fue interesante para nosotros que vimos manchado de tetrámeros positivo y clones aislados, porque los tetrámeros requieren una adherencia de alta avidez. Esto fue de cierta forma un resultado inesperado e indica que la edición tímica permite el escape de aún más avidez o células que adhieren epítopos de factor 8 con más alta avidez. Entonces, de nuevo, la razón por la cual nos interesan las respuestas inmunes no hemofílicas en específico es porque los pacientes son individuos que están circulando estas células T efectoras y en la mayoría de los casos no están desarrollando una respuesta autoinmune al factor 8, y por lo tanto hay mecanismos tolergénicos que deben estar actuando y nos interesan esos mecanismos. Muy bien, entonces el estudio de secuenciación de ARN, nosotros queríamos llevar a cabo un análisis sin sesgo de cambios en la expresión génica y proteica al factor 8 en pacientes de hemofilia A y también sujetos de control. Nosotros analizamos muestras de sangre de 40 sujetos, 13 de los cuales nunca habían recibido un inhibidor, 8 con control normal, 11 con un inhibidor anterior y 8 con un inhibidor actual. Los estimulamos con factor 8 y aislamos el ARN en diferentes puntos en el tiempo, y luego buscamos una expresión diferenciada ya sea para arriba o para abajo del ARN mensajero comparado con las condiciones de línea base no estimuladas. Así que este es el grupo de hemofilia A sin inhibidores. 195 mARNs fueron identificados que estaban regulados hacia arriba o hacia abajo, y bioinformática nos dijo que tuvo algo que ver con proliferación de desintoxicación de células epiteliales y la respuesta a sustancias tóxicas. El grupo de control de no hemofilia A también respondió a varios genes, también inmunidad mediada por leucocitos, activación de células T, al igual que hipoxia. El grupo que había recibido inhibidores solamente eran pocos y no se pudieron identificar patrones allí. Y finalmente, el grupo principal de interés, el grupo de inhibidores actuales, mostró un patrón bastante distintivo que incluyó la regulación a la alza de inmunomoduladores innatos y también regulación positiva de citoquinas y quemoquinas, incluyendo interleuquina 1 beta. Así que, ampliando un poco sobre el grupo de inhibidores actuales, nos interesó mucho la regulación a la alza de varias moléculas que son conocidas por ser
moduladoras de inmunidad innata. Brevemente, nosotros validamos los resultados de la secuenciación de ARN utilizando RT-PCR cuantitativo. Pueden ver una muy buena superposición de las curvas aquí y el excelente acuerdo entre el PCR cuantitativo y la secuenciación ARN nos dio buena confianza en el análisis original de secuenciación de ARN. Así que quiero hablar de una de las citoquinas que fue regulada a la alza y fue interesante, la IL-32. Resulta que solamente se expresa en los primates y por lo tanto esta es una vía completa de respuesta autoinmune o inflamatoria que no puede ser analizada en modelos con ratones. Es solamente exclusiva de primates y humanos. Así que validamos la regulación a la alza de IL-32 y la curva roja aquí son los sujetos del inhibidor, así que no solamente todas las células de todos los sujetos respondieron al IL-32, pero la respuesta fue aún más fuerte en los sujetos de inhibidores actuales. Fue mediada por células TCD4 y células CD14. Esto ahora les está mostrando un ensayo ELISA y no secuenciación de ARN, o perdón, esto es, tuvimos un iniciador específico para una serie de isoformas de IL-32 y esto es un resultado de PCR mostrando que dos de las isoformas beta y gamma estaban regulados a la alza en respuesta al factor 8. Aquí tenemos el resultado del ELISA mostrando que en el rojo allí los sujetos del inhibidor ambos expresaron más IL-32 en la línea base y mostraron más regulación a la alza en respuesta al factor 8. Así que en resumen vimos una firma transcripcional diferente indicando mecanismos celulares de la respuesta inmune al factor 8. Hubieron moduladores innatos e inflamatorios regulados a la alza. Dos de los IL-32, esos isoformos, están involucrados. No tengo tiempo para mostrarles, pero acabamos de publicar el artículo mostrando que TNF-alfa e IL-1 beta también estaban regulados a la alza. Incluye a genes que se piensan son inmunomoduladores innatos. Así que nosotros formulamos la hipótesis que los mecanismos inflamatorios que involucran inmunomoduladores influencian los resultados del ITI y en vez de jugar roles como el de la clásica señal de peligro durante la respuesta inmune por primera vez o de pacientes que no la han tenido, parecen estar haciendo algo como respuesta de memoria en pacientes que han fracasado el ITI. Tenemos que hacer más trabajo claramente para poder identificar subgrupos celulares y mecanismos para poder descifrar dianas terapéuticas potenciales. Así que yo quisiera reconocer a todo el mundo que hizo el trabajo, los miembros de mi laboratorio, el doctor Guna Sequera, y disculpen que dejé por fuera al doctor Faisal Kerimsnim. Él fue el primer autor de este estudio y yo me robé esta diapositiva de la presentación de él, así que su nombre no está aquí en la diapositiva. Los doctores Nadia Ewing, Christoph König, Christian Barrett inscribió sujetos y nuestro equipo de bioinformática y la gente del servicio de uniformados fue muy útil y estamos muy agradecidos con el personal, los pacientes, con los sujetos y con el financiamiento, con las entidades de financiamiento. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Kate. Así que estamos a tiempo, de hecho, así que es un placer para mí presentar al profesor Valder Arruda. Él es un profesor en la Universidad de Pensilvania en el Hospital para Niños, el Children's Hospital, y él va a hablar de terapia génica y los inhibidores de factor 8. Hola, muchísimas gracias a los organizadores por habernos invitado para compartir esta pregunta tan provocativa que tenemos en el mundo de desarrollo de terapia para hemofilia, y gracias a Sebastián por armar esta sesión. Aquí voy a ver si puedo mover esto. Necesito poner mis diapositivas, por favor. Sí, este es mi descargo. El título de mi charla es Terapia génica como una estrategia tolerogénica para hemofilia A. Como sabemos, la meta de la terapia génica hoy es proporcionar suficiente o una cantidad de factor sostenida para beneficiar al paciente, como hemos visto en las últimas décadas con la profilaxis. Y esto, o lo que queremos hacer, es mediante la terapia génica, en vez de las varias inyecciones de factor 8 o factor 9, queremos en cambio hacer este procedimiento simplificado donde inyectamos el vector y de allí sigue por un periodo largo de tiempo. Esto es una profilaxis simplificada básicamente. A lo largo de la
la última década o algo así, varios vectores han sido desarrollados. Es el virus adenoasociado, no solamente rompió la barrera de preclínico, pero también para los primeros estudios clínicos para hemofilia B grave, y ahora se está utilizando para una serie de fármacos para hemofilia A grave. Es un parvovirus de la familia de parvovirus. El vector removió todas las cápsides del virus y todos sus genes, y es importante, está asociado con una expresión a largo plazo en ratones y también en modelos inmunocompetentes. Como pueden ver aquí, esto está un poco atrasado, disculpen. Estos son los ensayos clínicos para hemofilia, solamente para darles un ejemplo de cómo esto se va a convertir en algo más o menos popular. Utilizaron diferentes serotipos de vectores. La versión simplificada de ahora es simplemente una inyección intravascular del vector, y la meta es lograr en esta última columna, como ven, los atributos de factor 9 o factor 8 se pueden lograr por un periodo de tiempo extendido, que de hecho cumple las promesas o cubre las promesas de la profilaxis, pero hay mucho trabajo tratando de definir cuál es la mejor estrategia. Así que este estudio ahora se está moviendo más allá de la fase 1 y algunos de ellos están iniciando la fase 3. Así que estamos ansiosos de ver cómo se van a ver las cosas en el futuro, pero por ahora se ve muy prometedor. Así que una de las primeras complicaciones para toda terapia de novo en hemofilia es que una vez que tienes la base proteica o a lo que expongas al paciente factor 8 o factor 9 es la formación de inhibidores. Y esto se puede clasificar de una forma simplista en el nivel de respuesta. Aquí lo ven en el panel superior, donde cada vez que el paciente es infundido con factor 8 o factor 9 desarrollan una inmunorespuesta fuerte, y a veces no tienes que tener esto, se mantienen altos por un periodo de tiempo. Esto es el escenario más retante hoy día, los inhibidores. Y el panel inferior mostrando los que tienen títulos bajos, ya sea transitorios que se van sin ningún problema, o los de baja respuesta que nunca pasan la barrera de 5 unidades Bethesda. Eso no es diferente para hemofilia. Una de las preguntas de seguridad es si existe un riesgo de que haya formación de inhibidores luego de seguir la terapia génica hepática. Es muy difícil saber basado en estos estudios clínicos, porque hoy día todos los pacientes inscritos en cualquiera de estos ensayos clínicos tienen que tener la ausencia de un inhibidor o al menos el historial de algún inhibidor anteriormente. Por lo tanto, es una población, como mis colegas les mostraron anteriormente, que han tenido exposición a factor 8 o factor 9. En este caso, todos han sido expuestos a factor 8. Por lo tanto, es difícil saber si esto va a ser un problema o no. Sin embargo, tenemos una hipótesis de que una vez que introduces los vectores VAA al hígado, aquí se muestra la posibilidad donde hemos notado en estudios que se han hecho en roedores, al igual que en los modelos de animales grandes, hemos visto que hay un sesgo hacia la inmunotolerancia, que de hecho es específica de un transgen, lo que sea que se está codificando. Así es como será la inducción de inmunotolerancia, y parte de esto es un mecanismo sencillo, y parte de esto parece ser una regulación de células T reguladoras. Por lo tanto, tenemos esta hipótesis de que quizás la terapia génica pueda facilitar la inmunotolerancia y su inducción. Esto es lo que nosotros hacemos en estos tiempos con el paciente que tiene inhibidores y queremos erradicar el anticuerpo. Hay una fase de erradicación que va a exponer a los pacientes a cantidades frecuentes, cantidades grandes y frecuentes de factor 8 en un periodo extendido, y aquí la línea punteada muestra la titulación de inhibidores. Donde el inhibidor desaparece, nosotros recomendamos se infunde factor 8, pero
menos frecuente, solamente para mantener la inmunotolerancia con vida o vigente hasta la próxima vez que al paciente se le exponga a factor 8, debe tener una respuesta anamnésica. Así que nuestra meta con la terapia es simplificar esto y una vez que se haya hecho en el día 0 inyectamos el vector y le damos seguimiento. De nuevo, la línea punteada una vez que el inhibidor ya no está, diferente a la terapia basada en proteínas. Aquí se va a dar la inducción de la síntesis endógena de factor 8. En este caso viene del vector y como hemos aprendido de otros modelos con animales y ahora con humanos, puede durar como mínimo en los pacientes con por lo menos 80 años se le da seguimiento y en perros, de hecho dándoles seguimiento por más de una década y los laboratorios parecen estar bien. Así que por lo tanto no solamente podemos erradicar, pero también podemos reemplazar la tolerancia de mantenimiento para permitirle al vector que continúe su expresión o que continúe la expresión de la proteína y así la tolerancia será sostenible. Entonces, este es el primer estudio que publicamos en el 2010. Fue liderado por Jonathan Finn y otras personas en el laboratorio y mostramos en un modelo de animales grandes con hemofilia. Es un modelo de perros. Tenían una inversión intron 22 que se expresaba quizás 40% de humanos con hemofilia A grave. Estos anticuerpos son del factor 8 canino. En el día 0 se les inyectó un serotipo VAA8 expresado como un factor 8 canino. Lo importante aquí es que cuando se utilizaron a animales inmunocompetentes de tamaño grande hay que respetar la especificidad de la especie. Así que tuvimos que utilizar el factor 8 canino para poder obtener la mayor cantidad de información y esto se va a aclarar más adelante. La dosis de vector está aquí. Estos son vectores de primera generación. Esto cambió a lo largo del tiempo y monitoreamos para ver la erradicación, a ver si ocurrió o no. Al perro le llaman K01, era un perro de 20 meses, 20 kilos. El nivel máximo era 12 unidades Bethesda, pero al momento de la inyección del vector era de hecho bajo, 3 unidades Bethesda. Y aquí es la parte donde voy lento, pero el resto es básicamente lo mismo. En rojo pueden ver la titulación de inhibidores en unidades Bethesda y en verde pueden ver el factor 8 canino con un antígeno de cadena ligera. Y lo que vemos después de la inyección del vector es que hay un incremento en la línea verde. La primera semana que el paciente o el perro, recibió factor 8 canino, de hecho bajó y tenemos lo inverso con el inhibidor. Tenemos una respuesta anamnésica que causó que subiera a 6 unidades Bethesda, pero luego baja luego de pasado el día 40. Y el inhibidor, a medida que desaparece el antígeno de factor 8, se mantiene por un periodo de tiempo extendido. Aquí lo vemos en un seguimiento de 400 días. En la siguiente lo que podemos ver es que la erradicación del anticuerpo, si fuésemos a verificar a este perro con un factor 8 canino con ausencia de dominio B recombinante, aquí lo mostramos en la flecha negra, no hay una respuesta anamnésica ni pérdida de expresión. Que esto quiere decir que no solamente se puede detectar el antígeno, pero también podemos ver que la inmunotolerancia fue lograda. En contraste con la línea verde, que es el antígeno, en azul es la actividad que se mantiene bastante estable a lo largo de un periodo de tiempo extendido. Así que parece ser que sí logramos inducción de inmunotolerancia. Aquí está lo que ocurrió con la titulación del inhibidor.
luego de que vimos los niveles de unidades Bethesda, y también tenemos un IgG específico a factor 8 canino, IgG2, que es el equivalente a IgG4 de humanos. Vuelven a la línea base y no hay regulación a la alza de estos anticuerpos, ya sean neutralizados o no neutralizados. Y para formalmente echarle un vistazo a esto, aquí tenemos a otros 3 perros que siguieron básicamente el mismo patrón. Les voy a mostrar esta información un poco más adelante con más detalle, pero todos ellos tuvieron una mejoría no solamente en los números de factor 8, pero al igual que la corrección del tiempo de coagulación de la sangre. Es la entrada a hemofilia, el perro está 40-60 minutos, y aquí en la línea azul representa lo normal, entre 8 a 12, así que todos ellos migraron hacia los niveles normales. Entonces, este es el resumen de la erradicación en estos 3 perros. En común son de la Universidad de Carolina, Chapel Hill. Ellos tienen inhibidores Bethesda, algunos de ellos arriba de 10 unidades Bethesda, pero al momento de la inyección los niveles de Bethesda estaban relativamente más bajos, pero luego de la terapia génica la erradicación desapareció y ocurrió bastante rápido, en 4 a 5 semanas. Aquí en esta columna mostramos luego de la erradicación, vemos la meseta de los niveles de actividad de factor 8 canino, como podemos ver 1.5 de lo normal, y esto tiene mejoramiento fenotípico importante, ya que el sangrado que detectamos por mes en estos perros de hecho se previno por un 92%. Más de esta información se puede encontrar en la publicación por parte de Jonathan Finn. Yo voy a ir un poco más rápido hablando sobre el siguiente perro. Esto lo hicimos en colaboración con The Lilligrath de la Universidad de Queens. Este perro también tiene una inversión intron 22, lo que es diferente acerca de lo que sucede con este perro es que tiene una fuerte respuesta anamnésica al recibir la terapia génica. De nuevo, en rojo está la titulación del inhibidor. Luego de que desaparece el inhibidor, sube y cruza la barrera de 200 unidades Bethesda. Tomó aproximadamente 18 meses hasta que el inhibidor se fuera, y de nuevo en la línea azul está la actividad de factor 8 siguiendo la erradicación. Y para confirmar la inmunotolerancia, verificamos a Wembley en puntos de tiempo más adelante y no hay evidencia de una respuesta anamnésica ni tampoco evidencia de que la tolerancia haya caído. Así que lo importante aquí, como mencioné, la hipótesis de que la inmunotolerancia es específica a un transgen, así que solamente con el vector específico, no una inmunosupresión general. Y para poder mostrar eso, nosotros llevamos a cabo una prueba ELISA contra la proteína de la cápside VAA. Como pueden ver en todos estos animales en seguimiento a corto plazo y a largo plazo, la respuesta a la cápside humoral está intacta, que sustenta la idea de que la inmunotolerancia en este caso es específica al transgen, no es un proger general. Así que el reto que nosotros aprendimos de esto, de este experimento, es que ¿qué ocurre si tienes una titulación de inhibidores alta al momento de la inyección del vector? Y para poder hacer esto, nosotros tomamos las herramientas de 2 publicaciones que no tengo el tiempo para mostrarles, y nosotros pudimos mejorar la eficacia de la terapia génica y tomamos el dominio B residual del factor 8 canino, y estas moléculas de hecho ofrecen la posibilidad
de tener una transferencia génica más eficiente. Lo que tenemos aquí es el primer grupo de perros que recibió esta varianza de factor 8, que es lo que les llamamos el trío de Texas. Tienen inversión intron 22 también, pero en contraste con los otros, al momento de la inyección del vector, tenían el primer perro, al que le llamaban T01, tenía 100 unidades Bethesda, que desapareció a lo largo de 90 días. De nuevo, en azul oscuro está un incremento lento de los niveles de factor 8 por actividad y llegó a niveles de arriba de, perdón, pero no puedo ver muy bien, perdónenme, 10% de lo normal. Así que esta fue data muy emocionante y luego vemos a sus hermanos. Su hermano T02 tiene niveles de línea base similares a 100 unidades Bethesda al momento de la inyección del vector, pero una respuesta anamnésica con unidades de Bethesda cerca de 200. De nuevo, tomó un poco más de tiempo que T01, pero luego de 200 el inhibidor se había ido y de nuevo detectamos niveles incrementados de actividad de factor 8. Así que este pico que nosotros vimos en la respuesta anamnésica es consistente con la data de ITIs con pacientes que pasan la barrera de 200 y tienen un pronóstico pobre, pero no es que no hubo inmunotolerancia, sí la lograron, solamente tomó un poco más de tiempo, pero para ambos perros hubo tolerancia, aparte de la titulación bastante alta de las unidades Bethesda para empezar. Y aquí de nuevo el tiempo de coagulación de la sangre en ambos perros se redujo significativamente comparado con los otros 3 perros que están en el panel en gris, bastante cerca del rango normal en verde. Y de nuevo le llamamos el trío de Texas porque eran 3. El tercer perro no pudo ser tratado con terapia génica porque el grupo de veterinarios temían que podría haber una enfermedad neurológica, así que le dimos seguimiento a este perro sin ningún tratamiento. Está mostrado con las flechas en rojo, es el tiempo que este perro tuvo sangrado y fue tratado. Como pueden ver, se le comenzó nuevamente a cerca de 150 unidades Bethesda y 200 días después los laboratorios, las pruebas todavía salían a 200. Los inhibidores en este perro no se iban de manera espontánea. Necesitas terapia génica para poder de manera eficiente erradicarlos. Entonces, recientemente obtuvimos un nuevo perro que de hecho tiene la mutación más deletoria en el gen de factor 8 canino, que es una deleción grande de casi 25 kilobytes, como lo muestra acá, y tiene ciertos péptidos que no entendemos todavía. Tenemos que colaborar un poco más para examinar este perro. Este perro tiene nombre, le llaman Noah. Él fue donado a el centro de investigación. Él llegó allí con casi 400 unidades Bethesda. Lo tratamos de la misma manera y obtuvimos una respuesta anamnésica con este perro, y en las pruebas de laboratorio, como lo pueden ver acá, en naranja son los IgGs y en azul claro el IgG2. Como lo dijimos anteriormente, es el equivalente a IgG4 en humanos y la titulación de Bethesda está en verde. Como pueden ver, hubo incrementos a lo largo del tiempo, pero en algún momento, cuando estas hemorragias graves fueron controladas, están representados arriba con las flechas rojas. Pudimos ver una disminución significativa en la titulación de las unidades Bethesda a cerca de 20 unidades Bethesda. Recuerden que el pico había sido 800, pero el seguimiento a largo plazo
apuntaba en la dirección correcta, pero debido a complicaciones no relacionadas en el tracto intestinal, el veterinario sugirió que sacrificáramos al perro y no tuvimos tiempo de darle más seguimiento, desafortunadamente. Pero este fármaco, pues él estaba sexualmente maduro y tenemos más información que investigar sobre hemofilia A grave y esta mutación muy interesante que queremos investigar más. Lo que quiero mostrar aquí en esta gráfica es a medida que mejoramos cómo crear vectores que expresen niveles más altos de factor 8, tal como se muestra aquí en esta flecha azul oscuro, nosotros vemos que la inmunotolerancia ocurre más rápido versus utilizar los perros de primera generación. Wembley, como lo dije, fue uno de los primeros perros para vectores que tuvimos. Los otros T01, T02, los anticuerpos desaparecieron en un periodo de tiempo corto y no tuve tiempo para mostrarles este perro. Loxley es una mascota que también estuvo más o menos en la misma situación, así que a pesar de que al final todos estos animales sí desarrollan inmunotolerancia, si expresas altos niveles de factor 8 puede que esto ocurra más rápido. Y de nuevo, esta es otra representación mostrando en este grupo de animales, pues nosotros no creemos que hemos verificado esto lo suficiente y la inducción de inmunotolerancia verla en etapa temprana o más tarde. Entonces, lo que ocurre en la gráfica que les mostré antes de la alta respuesta, pero los de baja, ¿qué hay de los de baja respuesta? El inhibidor se erradica, tenemos dos perros para mostrarles, uno que se llama P15, es un perro que tiene niveles de titulación de inhibidores bien baja, nunca pasó de 6 unidades de Bethesda. Hicimos la terapia génica al día 0 y tomó bastante tiempo para que este perro pudiese erradicar el anticuerpo, pero en algún momento más adelante, al día 800, el anticuerpo se erradicó y nosotros lo verificamos con la proteína recombinante de factor 8 canino con ausencia de dominio B, como lo muestra arriba en las flechas negras. Y pueden ver que no hay evidencia de que el anticuerpo se haya desarrollado más adelante. En contraste, este otro perro que se llama M78 tiene el mismo patrón. Bethesda de baja titulación, y cada vez que nosotros expusimos a este perro por un periodo de tiempo largo, el inhibidor vuelve. En otras palabras, sin terapia génica hasta los perros de baja respuesta, de titulación baja de anticuerpos, pues no se van. Así que esto cierra el ciclo de lo que creemos que es lo que estamos haciendo aquí con la terapia génica hepática. Genera una población de células T reguladoras como vemos, por las citoquinas de estos perros. Aquí hay un ejemplo donde medimos la IL-6 al igual que correlación con IgG2. Esto también fue publicado, lo podemos ver más a fondo, en más detalle. Pero el experimento que les quiero mostrar es cómo nosotros hemos descifrado que las células T reguladoras son importantes. La primera llegó mediante un estudio planificado donde utilizamos a primates y tratamos de ver la inmunosupresión en el momento de la terapia génica. Y utilizamos daclizumab, como pueden ver en estos monos que recibieron vector VAA. Un grupo recibió daclizumab, el otro grupo no. Luego de que la inmunosupresión se detuvo, notamos que hubieron muchos inhibidores a factor 9 aquí. El modelo era para hemofilia B. En contraste, los que no recibieron daclizumab, pues esto no pasó, y más adelante nos dimos cuenta que daclizumab no es una opción inteligente porque mata las células T CD25 positivas que se expanden en el efector
pero también mata a las células T reguladoras. Pero basado en esto, más recientemente nosotros hemos publicado una data donde verificamos a ver si era el tiempo, el momento o el fármaco o ambas. Nosotros utilizamos ATG, es una globulina antitimocítica que sugiere que una escasez de células T reguladoras. Hicimos dos. Cada mono recibió un vector VAA. Unos al momento de la inyección del vector recibieron el ATG y en los otros el ATG fue retrasado por 5 semanas. De nuevo, en los monos que recibieron el vector junto con el ATG, nosotros comenzamos a detectar varios anticuerpos al factor 9 humano. En contraste, si solamente retrasábamos el ATG por 4 a 5 semanas, no vimos evidencia de eso. Y aquí es lo que nuestra hipótesis nos dice, que también está publicada, y creemos que no interfiere con la generación de células T reguladoras, al menos en este modelo. Volviendo al perro, esto es solamente una presentación esquemática de que en la parte de arriba está el número total de perros o el número de células T reguladoras totales, y abajo están las unidades Bethesda. A medida que suben en las unidades Bethesda se ve una regulación a la alza que ocurre en las primeras 2 semanas y luego vuelven a la línea basal. Esto es solamente para darles una percepción general de la cinética. Básicamente lo que tenemos aquí es, vemos el número total de células T reguladoras de 3 perros que nunca recibieron inhibidores. A factor 8 recibieron la misma terapia génica y la población de células T reguladoras era básicamente plana. En contraste, si utilizas a perros, estos son los perros que les había mostrado anteriormente de UC Chapel Hill, todos tuvieron un incremento de la población global de células T reguladoras en estos perros. Luego de 1 a 2 semanas las habían contraído más adelante. Esto quiere decir que el tiempo, el rango de tiempo es muy importante, así que si perturbas la generación de células T reguladoras puede que interrumpas la intolerancia endógena como vimos anteriormente. Para resumir, en total en el día de hoy tuvimos a 11 perros y 10 de los 11 fueron exitosos. Falta uno acá, fue el perro que tuvimos que sacrificar. Nosotros vimos que no hay evidencia de remisión espontánea y verificando con factor 8 o factor 9 recombinante o derivado de plasma muestra que hay una erradicación eficiente, y los PKs que no tuve tiempo de mostrárselos, pero eso estuvo publicado. La recuperación de la recuperación de la proteína infundida se normaliza. Esto se conecta con lo que las personas hacen en las clínicas, que es a 15 minutos luego de recibir la proteína. Así que en conclusión, creemos que hay un beneficio potencial en la terapia génica de VAA como una estrategia atractiva para ITI en pacientes complejos, aquellos que tienen riesgo pobre, resistencia a ITIs. Así que hasta ahora creemos que probablemente la exposición continua a la proteína endógena y en una forma que no se vea interrumpida, como por ejemplo si se te olvidan las dosis o si hay alguna complicación o complicación con la terapia de reemplazo con ITI. Todos estos animales llegaron a inmunotolerancia a pesar de tener diferentes niveles de factor 8, y una vez el inhibidor está erradicado, no hay necesidad de hacer el mantenimiento, ya que la expresión endógena mantendría al inhibidor la tolerancia y mejoraría el fenotipo de la enfermedad. Y aquí está mi última diapositiva. Debo agradecer a los 3 estudiantes de doctorado que se graduaron y trabajaron junto con el doctor Jonathan Finn, mis colaboradores de UC Chapel Hill.
Tim Nichols, David Lillicrap, y yo no les pude mostrar data preliminar que estamos trabajando con hemofilia B. Voy a parar aquí, gracias. Muchas gracias, Valder. Ahora vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Y yo voy a comenzar con una pregunta de David Lillicrap. Él no pudo estar aquí debido al COVID. La pregunta puede que sea para ti, Kate. ¿Por qué piensas que los marcadores innatos se mantienen en los pacientes con inhibidores? Me oyen muy bien. Esa es una buena pregunta. Yo pienso que un número de estos moduladores innatos, debido a que están saliendo tarde en la respuesta inmune y tal como el doctor Lillicrap lo indicó, tienen un efecto sostenido ya que juegan un rol en la inflamación. Yo pienso que, aunque no es una respuesta, eleva preguntas adicionales sobre qué otro tipo de trastornos inflamatorios u otras respuestas inmunes existen donde los vemos regulando a la alza. Hay poca información sobre IL-32. Cuando podamos regresar al laboratorio, continuaremos experimentando. Nosotros habíamos comenzado a examinar con un subgrupo de células y en particular agonistas y antagonistas del TLR8 para tratar de descifrar las vías de señalización y aprender más sobre los mecanismos. Yo pudiese levantar mis manos y hacer conjeturas, quizá, y decir quizás un poco de esto es similar a lo que ocurre con las respuestas de fase aguda cuando tienes pulsos de factor 8 y otras proteínas de fase aguda conocidas, pero por ahora es solamente otra hipótesis. Gracias. Aquí tengo una pregunta de mi amiga Carmen Cox y ella pregunta, usted indicó que el IL-32 no se expresa en los ratones, por lo que nos lleva a la pregunta sobre la relevancia de los modelos animales. ¿Debemos olvidarnos de los ratones inactivos y movernos hacia otros modelos? ¡Ja! ¿Con perros, quizás? Muy bien, esta pregunta es para mí de nuevo. ¿Me oyen bien? Sí, por supuesto, adelante, claro. La mayoría de mis colegas me quitarían el habla si yo dijera que nos vamos a deshacer de los ratones. No, para nada. Solamente significa que debemos entender que hay un rol y una razón real para ver la respuesta inmune humana, aunque obviamente no podamos experimentar con todos los tejidos y demás, pero debemos hacer lo mejor que podamos con sangre periférica de pacientes que puedan ayudar a generar una hipótesis que creamos, podamos seguir con estos mismos. Y sí, los modelos animales los podemos seguir utilizando. Una pregunta más para usted, que es de hecho una pregunta que yo tenía en mente. Cuando se identifican péptidos, ¿cuáles son las posibilidades de que haya reactividad cruzada con otras autoproteínas, por ejemplo el factor 5 que tiene homologías con el factor 8? Y de vuelta a la pregunta que hizo David, ¿el hallazgo de células T antifactor en sujetos normales es algo único para factor 8 comparado con otras autoproteínas? Yo pensaría que no, pero ¿tiene usted algo de experiencia en esto? Me parece que tú sí la tienes, Sebastián. Yo refiero a las personas a un muy buen estudio del grupo de Bernard Mayet, donde acaban de publicar un artículo de revisión que acaba de salir en Frontiers de Immunology. Es un artículo muy, muy bueno, una excelente reformulación de los estudios que él ha hecho, pero no. Algunas proteínas son definitivamente más inmunogénicas que otras. Y sobre la pregunta anterior, sí, por supuesto que puede haber reactividad cruzada entre péptidos de factor 8 y factor 5, y esto es algo que debe verse de manera más sistemática. Pero yo no creo que el tener péptidos en común entre, digamos, factor 8 y factor 5 necesariamente lo descarte como un epítopo, especialmente cuando el sistema inmune se encuentra con concentraciones más altas. Tengo preguntas sobre ITI, pero yo no soy especialista en ITI. No sé quién pueda responder. Hay varias preguntas sobre si un paciente que está recibiendo emicizumab debe seguir yendo para ITIs. Y si los ITIs son exitosos, ¿debe el paciente mantenerse recibiendo ITIs?
Kate, ¿quiere usted intentar contestar esta pregunta? Sabes, yo pienso que esto eleva a un punto muy importante y es ¿por qué es que seguimos buscando tolerizar a los pacientes cuando hay muchos tratados exitosamente con anticuerpos biespecíficos? Y hay varias respuestas a eso, pero en específico a lo largo de nuestras vidas, las posibilidades de que cualquiera de nosotros pasemos por un evento dramático o que necesitemos cirugía son bastante altos. Y en esas situaciones, los clínicos nos dicen que el factor H, varios clínicos nos lo dicen, que se desempeña mucho mejor que cualquiera de los otros agentes de desvío o puente y por lo tanto desde la perspectiva de seguridad pienso que es importante mantener la tolerancia al factor 8 aunque y cuando el paciente prefiera un anticuerpo biespecífico o alguna de las terapias emergentes que no utilicen factor 8 y que son muy prometedoras. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta de Donald G. para Valder. La pregunta es, usted comentó sobre la terapia génica como una opción atractiva para pacientes complejos con inhibidores. ¿Qué hay de la terapia génica como opción para tratamiento con pacientes con menos complejos con inhibidores? ¿Cree usted que la terapia génica puede ser una opción razonable para ITI inclusive en pacientes de bajo riesgo y que esta sea la primera opción terapéutica? Sí, sí lo creo. Pienso que mientras más acumulemos eventos para estos estudios, entonces podremos tener una mejor idea en términos de seguridad y uno puede ver la respuesta inmune y cómo se comporta la vea de la cápside, lo que quiere decir que los efectos serán duraderos inclusive para pacientes con riesgo estándar. Va a ser beneficioso para ellos. La razón para esto es que cuando vemos las tasas de éxito de ITI son entre 60 y 70% en los pronósticos buenos. Así que los pronósticos pobres nadie sabe. Pero existe una forma de pensar, dos formas de pensar. O puedes comenzar al paciente con el estándar o puedes iniciar al paciente a aquellos que han fracasado una o dos veces y luego no queda mucho que hacer. Yo pienso que una no excluye a la otra. Hay otra pregunta de David Lee Vectra para usted, Valder. ¿Cree usted que VAA o la terapia génica de vectores lentivirales sean preferibles para la inducción de tolerancia? Pues es una buena pregunta. Definitivamente es algo interesante a preguntar. Yo pienso que si la industria llegara a desarrollar un vector lentiviral más eficiente, esta pregunta podría abordarse debidamente. En mi opinión, con los modelos de animales grandes, tales como perros, podría servir. Y hay una diferencia entre vectores lentivirales y VAA que puede ser interesante, y es la habilidad de apuntar al LSAC. El LSAC en sí es tolerogénico, por lo tanto puedes tomar ventaja de ambos, las citoquinas normales del factor 8 y la inmunotolerancia de inducción, la cual es inherente del o en el LSAC. Será lo mejor, no lo sé, pero en estos momentos pienso que VAA está al frente o en la línea basal debido a los estudios clínicos, pero todo dependerá del desarrollo más eficaz de vectores lentivirales, pero yo pienso que es una idea muy atractiva. Quizás una pregunta sobre esto. Usted mostró que los factores en su respuesta parecen desaparecer, la tolerancia es inducida, pero no contra el BAA2, así que aunque las dos moléculas son dadas más o menos a la misma vez, ¿usted cree que el problema es el lugar en el organismo donde la respuesta ocurre? El VAA ocurre mayormente en el vaso, mientras que el factor ocurre en el hígado. No, yo no creo. La razón para ello, y no tuve tiempo para mostrarlo, algunos de estos perros fueron expuestos a factor 8 humano e inclusive algunos perros fueron expuestos a factor 9 humano. Para la terapia es mejor utilizar factor 8 o 9 canino. No podemos inducir tolerancia mediante la canina, pero con la humana sí puedes, pero no es tan eficaz.
no solamente el transgen, sino los epítopos son diferentes. No tiene que ser una proteína completamente diferente. Cinética de los anticuerpos neutralizantes y se van, pero los anticuerpos que no son neutralizantes contra humanos y los perros que están más cerca, el factor 8, factor 9, el humano está lejos del canino, algunos de ellos nunca desaparecen, así que yo pienso que no pienso que necesitas una proteína diferente. Yo solamente lo mostré para mostrar la salud del sistema inmune si se utiliza una proteína completamente diferente, porque no estamos expresando la cápside. La cápside solamente está presente en el vector y eso es todo, es solamente una proteína. Muy bien, gracias. Yo pienso que ya vamos a parar la sesión porque ha llegado la hora de terminar. Muchísimas gracias, Katie Valder, gracias a los organizadores. Yo pienso que fueron sesiones muy interesantes, por lo menos las que yo escuché. Tengan buena reunión y espero verlos a todos pronto en persona. Gracias, hasta luego.